Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Si os pregunto por el nombre de un barco famoso, seguro que la mayoría os vendría a la cabeza uno solo, el Titanic. Seguramente gracias a la famosísima película de James Cameron, obviando la teoría de la tabla, eso sí. Sin embargo, lo que quizás no sepas es que este famoso barco tuvo dos hermanos gemelos. Hoy nos vamos a centrar en uno de ellos, que además, y como spoiler, corrió la misma suerte. Esta es pues la historia del Britannic. Antes de asistir al final del Britannic, vamos a contaros un poco por qué en aquellos años la fiebre de los transatlánticos estaba en pleno auge. Es fácil de entender y sobre todo de explicar. El llevar pasajeros de América a Europa y viceversa era un auténtico negocio que ciertas compañías no estaban dispuestas a dejar pasar. Así de sencillo. Era un momento de oro de ese occidente, justo antes del gran desastre que supondría poco después la Primera Guerra Mundial. Y a esas compañías les daba lo mismo llevar a pasajeros de primera clase y composibles que a los ciudadanos más pobres. Todos valían para su negocio. Y una de las que más claro lo vio fue la compañía White Star, la propietaria de los tres famosos barcos, el Olympic, el Britannic y, por supuesto, el Titanic. De hecho, los tres dieron nombre a una nueva clase de buques de recreo, la clase Olympic. Sí, uno de los nombres de esa trilogía de barcos sirvió para catalogarlos a los tres. Eran increíbles, estaban destinados a ser los más lujosos construidos hasta la fecha. Sobre todo, claro está, los camarotes de primera clase. Estos tenían incluso suites de lujo, con su propio espacio al aire libre. Luego estarían los de segunda clase, que podríamos decir, para que lo entendamos, que equivaldrían a cualquier habitación de un hotel muy decente. Y por último, estaban los de tercera clase, que a pesar de ser mucho más sencillos que los anteriores, eran muy superiores a unos de segunda de cualquier otra compañía de aquellos años. El diseño era muy similar entre los tres. Eso sí, la compañía, a medida que lanzaba un barco, iba mejorando el siguiente en base a la experiencia del primero. Algo lógico, ¿no? El primero en estar listo fue el que da nombre a la saga, el Olympic, en el año 1911. 2 años después lo estaría el Titanic. Y en 1915, nuestro protagonista de hoy, el Britannic. Por cierto, a modo de anécdota, este último iba a llamarse Gigantic, porque la intención de la compañía, propiedad, entre otros, del famoso millonario J.P. Morgan, era bautizar a sus tres barcos como la mitología: el Olimpo, los Titanes y los Gigantes. Curioso que estos dos últimos acabaron como los seres mitológicos en los que basaban su nombre, totalmente destruidos. Cuando el Olympic zarpa por primera vez es un auténtico éxito. Y el Titanic estaba en ese momento en talleres para salir con su gran primer viaje inaugural. Nos contaremos cómo acabó, porque creo que absolutamente todos sabemos qué pasó.
Haremos un pequeño salto, porque sí es cierto que al menos aquel desastre que supuso el hundimiento del Titanic sirvió a la compañía White Star, propietaria, para intentar mejorar al tercer barco de la saga, el Britannic. Y no solo en el que faltaba por salir al agua, sino en el primero. El Olympic, después de la gran tragedia de su hermano mediano, fue retirado momentáneamente y mejorado. Por ejemplo, las mamparas fueron aumentadas hasta los 10 metros para asegurarse un mejor cierre del casco del barco. Pero con el Britannic, ¿qué hicieron? Pues lo primero, cambiarle el nombre. Es aquí cuando se dejará de llamar Gigantic, aunque de poco le sirvió. Pero no solo eso. Los ingenieros reforzaron sus compartimentos estancos, lo que se supone retrasaría un posible hundimiento en caso de que tuviera algún accidente. Además, se aumentaron los botes salvavidas hasta los 46. Eran además enormes, lo nunca visto hasta la fecha. Tenían 10 metros de eslora. A ver, del Titanic lo aprendieron. De hecho, en teoría, se podrían salvar con esos botes a 3.600 pasajeros. Curioso, porque el número máximo de pasajeros que admitía el Britannic era de 3.300. Pero todo valía, pues el Titanic, recordemos, solo tenía capacidad para salvar a un tercio del pasaje. Todo esto, como podréis suponer, hizo que el Britannic fuera el buque más grande, lujoso y seguro de la época. Por fin, el 26 de febrero del año 1914, nuestro protagonista de hoy fue botado en Belfast. Solo faltaban los muebles y 4 cosas más para que la White Star lanzara a navegar a otro barco para olvidar cuanto antes lo ocurrido con el Titanic. Pero en ese momento el mundo estalló. Había comenzado la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Y claro, con eso todo cambió. No era ya momento para divertimentos lúdicos de ricachones que querían ir de Europa a América en un barco de lujo. Además, que no era seguro, claro. Además, la Royal Navy inglesa estaba escasa de barcos para transportar a los soldados heridos en el frente. Por eso, empezará a requisar barcos privados. Y claro está, el Britannic no fue una excepción. Será en el año 1915 cuando los lujosos muebles de su interior sean retirados y sustituidos por toda clase de dotación médica. Se había convertido, por tanto, en un gigantesco hospital flotante con capacidad para llevar en su interior a 3.300 enfermos. Además, como es lógico, por fuera también cambió de aspecto. Se pinta de blanco entero el barco y le ponen 3 grandes cruces rojas. Con eso querían que se viera de lejos que era un barco de misión, digamos, humanitaria, y no un barco de guerra. Con esas, el Britannic comienza sus viajes médicos. El primero de ellos es el 23 de diciembre de 1915. El barco sale de Liverpool en dirección a la isla del Egeo de Lemnos. Allí iban a recoger a un grupo de heridos en el frente de Galípoli, donde los aliados estaban sufriendo un enorme número de bajas tras una mala operación militar contra los turcos. En ese primer viaje, además, el Britannic irá acompañado de su hermano mayor, el Olympic, que en esos años servía de transporte de tropas. El viaje inaugural, por decirlo así, fue un éxito, tanto que realizará un segundo viaje por el Mediterráneo al poco tiempo
que también resultaría bien. La tripulación fue hábil y además tuvieron suerte de no encontrarse con minas submarinas o con los submarinos alemanes que podían haber hundido, eso sí, nuestro protagonista de hoy. Además de como barco para llevar a heridos desde el frente, el Britannic también sirvió como hospital flotante. Así lo hizo durante 4 semanas en la isla de Wight a comienzos del año 1916. Después, ya en marzo de ese mismo año, nuestro protagonista de hoy volverá a las islas del Egeo. La campaña que decíamos antes de Galípoli había terminado, pero el barco seguía siendo necesario para seguir sacando de allí a los soldados heridos que permanecían en la zona. Lo cierto es que la tripulación del Britannic se acabó acomodando a estas pacíficas travesías. Todo cambió por completo meses más tarde. Nos vamos a noviembre de 1916. El 16 de noviembre exactamente el Britannic sale de nuevo hacia el Mediterráneo en su 6º viaje. El destino de nuevo era Lemnos. Todo presagiaba que iba a ser otro viaje más sin contratiempos ni importancia. Pero no lo fue. 5 días después de zarpar, es decir, el 21 de noviembre de 1916, cuando el Britannic navegaba cerca del Cabo Unión, se produce una extraña explosión que sacudió todo el casco. El capitán, con más de 20 años de experiencia, reacciona con rapidez. Ordena cerrar de inmediato todas las compuertas estancas. Sin embargo, 2 fallaron y se quedaron abiertas, por lo que el casco comenzará a hundirse. Con esas, el capitán intenta embarrancar el barco cerca de la isla de Cea para salvarlo, pero la maniobra fracasa. El agua entra con demasiada rapidez y no deja que se pueda realizar esa maniobra. Así que el capitán da la única orden que podía dar ya. Todos a los botes salvavidas, a esos gigantes botes salvavidas. El comportamiento de toda la tripulación dicen que fue de admirar. De hecho, se consigue poner a salvo a más de 1000 personas. Al final, el balance solo fue de 30 muertos. Podría haber sido mucho peor si el capitán no actúa rápido y lo mismo hace el resto de la tripulación. Esos muertos además se podían haber evitado, según los expertos. Fueron tripulantes que, ignorando las órdenes, decidieron actuar por su cuenta y subir antes de tiempo a las barcas. Esto ocasionó que todas ellas acabaran succionadas por las hélices del propio Britannic. Por cierto, a modo de anécdota, una de las supervivientes de aquel hundimiento ya había sobrevivido a otro desastre marítimo, al del Titanic. Era una enfermera voluntaria, superviviente ya, del más famoso hundimiento que cuando comenzó la Primera Guerra Mundial se alistó voluntaria. No me digáis que esta chica no tenía una flor ahí mismo. En tan solo 55 minutos, el Britannic había pasado a la historia. Se hundió 3 veces más rápido que su hermano mayor, el Titanic, y además ostenta un lamentable récord, el de ser el barco más grande hundido en acción de guerra. Ese récord lo mantiene a día de hoy. Sea como fuere, la versión oficial del hundimiento es que el Britannic chocó con una mina, pero enseguida algunos comenzaron, como casi siempre, sus teorías conspiranoicas.
El primero fue el periódico The Times, que acusó a los alemanes de haber torpedeado con sus submarinos a nuestro protagonista de hoy. A ver, los alemanes meses antes sí habían torpedeado un buque sanitario, provocando casi 1.200 muertos, el Lusitania. Sin embargo, por el gran escándalo mundial de aquello, el Kaiser anunció que nunca más atacaría a barcos en misión, digamos, humanitaria. Pero es que Berlín, cuando responde a los ataques contra ellos sobre el hundimiento del Britannic, lo que hacen es sembrar todavía más la duda. Y es que, según ellos, este barco, el Britannic, no solo transportaba heridos. Esto, como os podéis suponer, hizo que las teorías conspiranoicas crecieran como la espuma. Al final, la Royal Navy no investigó mucho más el caso. Se reafirmó en su informe final sobre el choque fortuito con una mina, pero tampoco descartó de manera tajante la teoría de un ataque alemán intencionado, con lo que de nuevo los locos de las teorías tenían las puertas abiertas. La guerra hizo, eso sí, que ese tema quedara un poco en el olvido, puesto que enseguida siguieron pasando cosas. Tendríamos que esperar varias décadas para que conociéramos la verdad del hundimiento del Britannic. El primero que lo intenta, en el año 1975, fue el famoso Jacques Cousteau. Él localiza el pecio a 130 metros de profundidad. ¿Pero la vuelve a liar? Según él, los daños visibles no correspondían a una mina sin más. Pero, en honor a la verdad, su exploración no pudo ser minuciosa, pues la tecnología de los años 70 solo dio para que pudieran estar a esa profundidad apenas 10 minutos. Tendríamos que esperar 2 décadas más para que otro investigador aportara más luz. Curiosamente, el mismo que logró descubrir los restos del Titanic. Este fue Robert Ballard. En sus conclusiones sobre el pecio del Britannic, comprueba que muchos de los ojos de buey del barco estaban abiertos, y tenía su explicación. La tripulación los tendría así para mejorar la ventilación de los heridos. Pero esto explicaría a su vez el porqué del rapidísimo hundimiento del Britannic. El agua entró por ahí como Pedro por su casa. Expediciones posteriores confirmaron que los daños vistos se correspondían a una mina y no a un ataque con torpedos intencionado. De hecho, en el año 2003, por fin, una expedición logra encontrar restos de minas en el ancla, lo que despejó, por fin, toda duda. El Britannic chocó contra esa mina y explotó. Por eso, no porque llevara oculto armamento, ni porque fuera atacado por los alemanes. Fin de la conspiración. Por cierto, también como anécdota, la historia de este barco también tuvo su adaptación a la gran pantalla con la película del año 2000 con el mismo título que el barco, Britannic. Pero ni estuvo igual de bien contada que la de su hermano mayor, ni tuvo una 10ª parte de su éxito. Y eso, que como hemos visto, la historia del Britannic dejó, en su momento, más preguntas en el aire que las de su hermano mayor, el Titanic.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.